Bienvenido a este nuevo programa, bienvenido al canal. Hoy estoy aquí para hablar sobre el universo Spider-Man de Sony, su desarrollo, los proyectos que lo han rodeado y más cosas relacionadas a este universo con personajes del universo de Spider-Man, pero sin Spider-Man. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que no te cuesta nada darle like y suscribirte. Y a mí personalmente me alegra y me motiva ver que el programa tiene su apoyo. Una vez dicho todo esto, vamos a ir comenzando. Lo primero que quiero hacer es mencionar la cantidad de cambios de nombre que tuvo el universo. En 2017 se conoció el universo bajo el nombre de Universo Marvel de Sony. En 2018 se conoció de forma interna en la empresa como Universo de Personajes de Marvel de Sony. Y en 2019 se nombró de forma oficial como Universo de Personajes de Marvel de Sony Pictures. En 2021 se renombró la franquicia como Universo de Spider-Man de Sony. Yo personalmente lo habría dejado como Universo Marvel de Sony. Entiendo lo de Universo de Spider-Man de Sony, porque es un universo con los personajes del universo propio de Spider-Man, pero ya que no hay un Spider-Man, casi que mejor dejarlo como universo Marvel de Sony. Pero siguiendo adelante con el programa, ¿cómo se desarrolla el universo de Sony? En 2010 se anunciaría por parte de Sony que estaban interesados en un reinicio de la franquicia de películas de Spider-Man. Esto llevó a que en 2012 se estrenaría The Amazing Spider-Man, protagonizada por quien sería el elegido para ser el nuevo Spider-Man, Andrew Garfield. Cabe recalcar que ya entonces había interés por parte de Sony de hacer una película derivada del universo de Spider-Man, protagonizada por Venom. Y tras el estreno de The Amazing Spider-Man en 2012 y el estreno de Los Vengadores por parte de Marvel ese mismo año, Sony decidiría que en 2014 The Amazing Spider-Man 2 se usaría para establecer su universo expandido. Ya es más que conocida la historia de que Sony planeaba hacer una película protagonizada por los Seis Siniestros, quienes tendrían su presentación en The Amazing Spider-Man 2, y seguramente Venom habría sido el siguiente en aparecer en ese universo. Pero la cosa se quedó ahí. The Amazing Spider-Man 2 no convenció lo necesario, lo que provocaría que Sony desistiera con el intento de relanzar el personaje, y en su lugar decidiera llegar a un acuerdo con Marvel para que estos pudieran usar el personaje en el UCM. Siendo así que en 2016, un año después del acuerdo entre Sony y Marvel por los derechos del personaje, el arácnido aparecería en Capitán América Civil War. De ahí en adelante, tal y como es a día de hoy, las películas de Spider-Man serían desarrolladas para Marvel Studios y su universo cinematográfico. Por otra parte tenemos que mientras que en imagen real Sony abandonó el personaje de Spider-Man, en animación no fue así, ya que 2 años después, en 2018, se lanzaría Spider-Man Un Nuevo Universo, película que tendría un gran éxito, consiguiendo una secuela 5 años después, a la espera del cierre de la trilogía para 2025. Lo curioso de esto es que para la época de 2015, cuando Sony y Marvel negociaban el acuerdo, se habló sobre una película de animación que estaba desarrollándose por parte de Sony Pictures Animation. En ese momento se dijo por parte del presidente de Sony Pictures que la película de animación coexistiría con las películas en imagen real de Spider-Man, lo cual fue desmentido tiempo después por la propia compañía de Sony, lanzándose el comunicado de que la película de animación existiría independientemente del universo de imagen real de Spider-Man. Es curioso como el presidente de Sony Pictures dice una cosa, pero Sony como empresa en general y no un único apartado de dicha empresa, niega lo que dijo el presidente de Sony Pictures. Pero esto no queda aquí. Los guionistas de Spider-Man Un Nuevo Universo y a través del multiverso dijeron que Sony estaba buscando la forma de que el universo de Venom y el de Miles Morales se conecten con el UCM a través del multiverso, cosa que ha ocurrido ya. Esas palabras fueron dichas por el dúo de guionistas en 2022, y ese mismo año vimos al propio Venom aparecer en la película de Spider-Man No Way Home, y en 2023 vimos aparecer a un personaje de las películas de Venom en Spider-Man a través del multiverso. Así que podemos decir que lo que en un principio eran franquicias separadas, como lo eran las películas de animación y las de imagen real, han pasado a ser franquicias conectadas, dándose también una conexión entre los universos de Spider-Man de Sony y de Marvel. Algo que en un principio era impensable, pero Sony se atrevió a ello después del éxito del multiverso en la animación, decidiendo llevar el concepto de multiverso a imagen real. Pero volviendo al tema que nos atañe, que es el universo Spider-Man de Sony, todo comienza en 2016. En ese año se concibió la idea de la película, planteándose como un proyecto individual, no relacionándose con las antiguas películas de Spider-Man de Sony y las nuevas de Marvel. Sería en 2017 cuando Sony anunciaría que Venom sería el comienzo de su propio universo cinematográfico. El presidente de Columbia Pictures, Sanford Panich, declaró que las intenciones de Sony con respecto a su universo
era que cada cineasta le diese su estilo propio a cada película. En lugar de tener a una sola persona dirigiéndolo todo, como lo era el caso de Kevin Feige en Marvel, ellos querían potenciar la individualidad de cada película con el estilo propio de cada director. Además de eso, también estaban abiertos a distintos géneros, ya fuese comedia, terror, clasificación R e incluso películas de bajo presupuesto, según lo necesitara el proyecto en cuestión. En 2018 tendríamos el estreno de Venom, el inicio de todo. ¿Cómo se desarrolló el universo desde entonces? En 2021 se continuó con la secuela de Venom. En 2022 se expandió con Morbius. El 2024 es el año de coronación con 3 películas. Se expandió de nuevo el universo con Madame Web y Kraven el Cazador, y se cierra la historia de Venom con su tercera película. Con respecto a esto, debo decir que Sony contó con un hándicap bastante importante a la hora de lanzar su universo cinematográfico. Una pandemia que lo paralizó todo. Cuando su universo prácticamente estaba recién empezado, estando en pañales como se suele decir, vieron que toda la producción en Hollywood se paralizó. Y no solamente la producción, sino también los estrenos, viéndose obligados a retrasar los estrenos de sus películas, dándose un cambio importante en su calendario de estrenos. Los planes originales para después de 2018 eran estrenar en 2020 Morbius y la secuela de Venom. Pero la pandemia hizo que el estreno de las películas se retrasara, además de cambiarse el orden. La secuela de Venom pasó a estrenarse en 2021, además de hacerlo antes que Morbius, contrario a como lo habían planeado en un principio. Morbius por su parte se estrenaría en 2022. Aunque no puedo echarle toda la culpa a la pandemia, en lo que a retrasos en el calendario se puede hablar. Tras superarse la pandemia, en 2023 se debería de haber estrenado la película de Kraven el Cazador, película que finalmente se estrenará un año después. En 2024 se debería de haber visto las películas anunciadas en 2022, El Muerto y Madame Web, pero solo Madame Web consiguió estrenarse en 2024. El Muerto, por su parte, es un proyecto que está muerto, ya que el interés de Sony por realizarlo fue debido a lo contentos y sorprendidos que salieron los altos cargos de Sony con la actuación de Bad Bunny en la película Bullet Train, película de Sony la cual se estrenó en 2022, lo que hizo que en ese año se anunciara a Bad Bunny como futuro integrante del universo Spider-Man de Sony, protagonizando El Muerto. Pero problemas de agenda hicieron que eso fuese imposible, lo que hizo que la película quedase en una congelación indefinida. Así que no todos los retrasos de Sony y los problemas que estos hayan traído han sido culpa ajena de Sony. Cuando todo se normalizó tras la pandemia, Sony siguió sin saber desarrollar de forma ordenada sus proyectos y tuvo nuevamente retrasos. También hay que añadir que la baja calidad de las películas es cuestión de no haber planeado bien los proyectos y no haber trabajado de forma adecuada en sus guiones. La baja calidad de Morbius y la secuela de Venom no es responsabilidad de la pandemia. Esas dos películas ya estaban listas para cuando llegó la pandemia. Es culpa de no haber trabajado lo suficiente en ellas. Madame Web, Kraven y la tercera entrega de Venom sí podríamos tenerlas en cuenta a la hora de verlas como afectadas de la huelga de guionistas del 2023, aunque no sabría decir qué tanto han sido afectadas, porque Kraven debería de haberse estrenado en 2023, así que para el año de la huelga Kraven ya debía de estar más que escrita, y con Madame Web y la tercera de Venom casi que igual, ya que ambas películas debían de estrenarse en 2024, en 2023 se realizó la producción de las películas. Sus guiones ya debían de estar listos, aunque siempre cabe la posibilidad de que quisieran realizar alguna reescritura del guión y la huelga los afectara por ese motivo. Pero tampoco creo que tanto como para decir que la huelga de guionistas de 2023 sea responsable de lo mal que hayan salido Madame Web, la tercera de Venom y Kraven. Esto se ha grabado sin haber visto previamente la tercera de Venom y Kraven, pero ya doy por hecho de que ambas eran un fiasco. Y la culpa de los fracasos de Sony es de no haber trabajado bien en sus proyectos. No es por algo externo, y no han dado señales de cambiar eso. Así que para mí, a día de hoy, 2024 será un año de completo fiasco para Sony, por no trabajar de forma adecuada en sus proyectos. Pero volviendo una vez más al calendario de películas, podríamos decir que sin retrasos por pandemia y los propios de Sony, el calendario habría sido el siguiente: Venom en 2018, Morbius y la secuela de Venom en 2020, Kraven el Cazador en 2023 y Madame Web, El Muerto y la tercera de Venom en 2024. En cuanto a estrenos y proyectos desarrollados, la cosa no cambiaría mucho. Llegaríamos a 2024 prácticamente con las mismas películas, solo que con distintas fechas de estreno. Ahora bien, ¿qué otros proyectos hubo sobre la mesa de Sony? Ya sea que se siga planeando su realización o no,
si haya cambiado el formato o solo sea una idea rondándole la cabeza a los directivos de Sony, hay más de un proyecto rumoreado para el universo de Spider-Man de Sony. El famoso proyecto de los 6 siniestros que tantos años lleva queriendo desarrollar Sony. Es bien sabido que quieren hacer un proyecto con ellos, pero a día de hoy está más cerca de realizarse que cuando empezaron con la idea allá por 2013, cuando los tiempos de The Amazing Spider-Man. Un proyecto dirigido por Olivia Wilde y que se supone que iba a estar protagonizado por Spider-Woman. Olivia Wilde fichó por Sony en 2020 para dirigir un proyecto de su universo arácnido, rumoreándose que sería una película de Spider-Woman. De dicho proyecto no se sabe nada a día de hoy, y Spider-Woman por su parte ya apareció en Madame Web. Proyecto de Nightwatch. En 2017 era un proyecto que Sony estaba desarrollando de forma activa. Para entonces ya contaban con un guión, y en 2018 se dijo que Spike Lee estaba interesado en el proyecto, además de contar ya con alguien que estaba reescribiendo el guión. Pero lo último que se supo es que finalmente Spike Lee perdió el interés en el proyecto y se retiró. Y desde entonces no se supo nada más del proyecto. Proyecto sobre Jackpot. En 2018 Sony estaba considerando desarrollar una película sobre este personaje. Mark Guggenheim, escritor de cómics para DC y Marvel, además de haber trabajado en el Arrowverse, había sido elegido para escribir la película. En 2020 se dijo que estaba trabajando en la película, pero desde entonces no se supo nada más. Proyecto sobre Hypno Huster. En 2022 se reveló que Sony estaba desarrollando una película del personaje, con el actor Donald Glover para el papel. A día de hoy no se sabe nada del proyecto. Proyecto sobre Silver Sable y Gata Negra. Es el proyecto de más interés que se supone que tuvo Sony a la hora de desarrollarlo. Al mismo tiempo era de los más interesantes en cuanto a sus protagonistas, pero no salió adelante. En 2018 la película Dual fue cancelada, decidiendo Sony que se haría una película centrada en cada uno de los personajes. En 2020 se dijo que el proyecto seguía adelante, solo que ahora pasaría a ser una serie. Nuevamente con los dos personajes reunidos en un solo proyecto. La directora Gina Prince, quien iba a ser la directora de la película, sería productora de la serie. Y desde 2020 que ella misma confirmó el desarrollo de la serie, no se sabe nada más. Otros proyectos que mencionar es el de, por ejemplo, el proyecto que Sony estaba interesado en hacer con Misterio de protagonista, interpretado nuevamente por el mismo actor que le dio vida al personaje en Spider-Man No Way Home. Esto no me queda claro si era hacer una nueva versión de Misterio, pero con el mismo actor que le da vida en el UCM, o traer al personaje del UCM al universo de Sony. Lo dejo en la lista porque lo que entiendo es que querían coger al mismo actor, pero hacer su propia versión de Misterio. Rhino es otro personaje del que se ha dicho que Sony estaba interesado en darle un proyecto, aunque finalmente el personaje llegó al universo de Sony de la mano de Kraven el Cazador. En la mesa de trabajo de Sony han habido muchos más proyectos que esos que he mencionado, como por ejemplo las series de Silk y Spider-Noir, o el interés que tuvieron de desarrollar un proyecto sobre la tía May, ya fuese uno derivado de la tía May del UCM o de las películas animadas del Spider-Verse. Pero todos son proyectos que no entran dentro del universo Spider-Man de Sony, ya que son independientes a ese universo, por lo que no los cuento y por tanto no voy a hablar de ellos. Dicho todo eso sobre los productos realizados y no realizados de Sony, tengo dos cosas que decir. La primera, que en 2025 habrá una película de Sony relacionada con este universo, y no tengo ni idea de cuál será. La segunda, que lo mismo que no sé el plan de Sony para esa película en 2025, no sé cuál es el plan de Sony en general. En 2019 el presidente de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, dijo que se habían planeado los próximos 7 u 8 años del universo compartido. A día de hoy no veo esa planificación por ninguna parte. Se supone que todo debe de ir dirigido a una película de los 6 siniestros, quienes en un principio iban a ser los Vengadores del universo de Sony. Pero a día de hoy tengo dudas con respecto a ese plan. Se supone que el universo de Sony iba a tirar de villanos para sus películas. De ahí que los 6 siniestros fuesen a ser la reunión de los héroes y protagonistas de sus películas. Pero en la lista de planes, Sony también planeaba utilizar héroes secundarios y terciarios de Spider-Man para su universo. Por lo que me entra la duda de si la idea es usar a los 6 siniestros como su grupo de Vengadores, aunque el grupo no esté enteramente formado por villanos de los cómics, sino que también puede que haya algún héroe de los cómics de Spider-Man en la formación. O si las intenciones son hacer una película de los 6 siniestros con los 6 siniestros como villanos, y el grupo de héroes de turno que se hayan montado enfrentándolos. Es una pequeña duda que tengo. Aparte de esa pequeña duda, mi mayor problema es que no veo ninguna planificación en todo esto, ya que no veo que se pueda llegar a algo con todos los proyectos que ya mencioné.
en su momento, en sus respectivos inicios, Marvel Studios y Warner han querido llegar a algo a través de sus películas en solitario. En el caso de Marvel Studios, presentar individualmente a los Vengadores y posteriormente reunirlos en una película grupal. En el caso de Warner, presentar individualmente a la Liga de la Justicia y reunirlos posteriormente en una película grupal. Vale que a Warner no le salió tan bien como a Marvel Studios, pero el plan era básicamente lo mismo en las dos compañías, y era lo que todos esperábamos que hiciera Sony. Películas individuales que llevasen a una grupal que asentaría el universo de Sony, pero no fue así. Se supone que estaban planeados los 7 u 8 años posteriores al estreno de Venom en 2018, es decir que hasta 2025 o 2026 tenían planificado su universo, pero no da la impresión de que eso haya sido así. Han ido sacando películas individuales, mientras que han quemado rápidamente la trilogía del personaje que más beneficios les daba en taquilla, sin haber llegado a realizar todavía, en los 6 años que han pasado desde 2018, una película evento grupal donde reúna a los protagonistas de su universo y conecta así directamente todas sus historias, dando origen al grupo de héroes insignia de su universo. Sony quiere realizar los 6 siniestros. Al menos da la impresión de que quieren llegar a esa película, pero no trabajan para poder llegar a ella. Vuelvo a lo dicho anteriormente. Han quemado la carta de Venom. Ya han hecho su trilogía y solo han presentado a 2 personajes más para su universo. Eso con 6 años de trabajo. Cuando se supone que los 7 u 8 años posteriores a Venom, es decir, hasta 2025 o 2026, había un plan por parte de Sony para su universo. Pero no es solo que no hayan llegado a nada con lo realizado estos años. Es que han realizado proyectos que no les han ayudado a avanzar en su universo. Madame Web es una película que no entra dentro de su universo Spider-Man de Sony. Es una película propia e independiente. ¿Por qué han perdido tiempo desarrollando esa película? Deberían de haber introducido un nuevo personaje a su universo, desarrollando un poco más el mundo de su universo con esa película, en vez de hacer una historia independiente a lo que están queriendo desarrollar y construir. Por parte del proyecto del muerto con Bad Bunny como protagonista, no deberían de haberse dejado llevar por un capricho y haber querido realizarlo. En lugar de Madame Web y el muerto, deberían de haber planificado otros 2 proyectos. ¿Cuáles? Ahora mismo no lo sé, pero eso me lleva a otra cosa que quiero comentar. Por parte de Sony se dijo que cuentan con 900 personajes de Marvel Comics, entre héroes, villanos y antihéroes. Entiendo que presuman de la cantidad de personajes que tienen, pero cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que la gran mayoría serán morralla. Por eso era importante elegir bien qué personajes iban a utilizar y qué uso les iban a dar. No todos los villanos valen como antihéroes o héroes, ni todos los héroes secundarios o terciarios que tengan sirven como protagonistas. En 2018, previo estreno de Venom, había dudas por parte del público con respecto a Venom y el proyecto de universo de Sony, lo que hizo que se diesen varias declaraciones por parte del círculo de Sony, del personal del mundillo de Hollywood y de Marvel con respecto al proyecto de Sony. Me quiero centrar en las declaraciones dichas por Brian Michael Bendis, famoso guionista de Marvel Comics, el cual Sony planeaba agregar a su universo. Este declaró lo siguiente sobre los futuros planes de Sony para su universo, a los cuales había podido tener acceso de la mano de Sony. Declaró que los planes eran geniales y los fanáticos no se molestarían con lo que están haciendo. Sinceramente no sé qué planes le presentaron a él, pero desde luego no son los que hemos visto. A día de hoy creo que no hay nadie contento con el desarrollo del universo de Sony. Pero ahí no quedaron las declaraciones de Brian. Agregó que películas como Iron Man y Guardianes de la Galaxia también se consideraron un riesgo debido a la falta de familiaridad que el público general tenía con sus personajes, pero ambas tuvieron un gran éxito. Lo cual puede suceder perfectamente con los personajes menos conocidos del universo de Spider-Man, si las películas están bien hechas. Y esa es la cuestión, las películas deben de estar bien hechas. Y para hacerlas bien hay que trabajarlas bien, cosa que no se ha hecho por parte de Sony. Marvel Studios ha demostrado que se puede coger un personaje poco conocido de los cómics y hacer que le guste al público general, lo que deja ver que Sony podría haberse armado un universo en condiciones, aunque sus personajes fuesen menos conocidos, porque la cuestión estaba en la calidad del producto, además de explotar de la forma más adecuada los personajes más conocidos que tuviesen. Ha dado la impresión de que cualquier villano vale como héroe o antihéroe, y que cualquier personaje es bueno para protagonizar una película. Esa es la impresión que me dio a mi Sony, porque mirando la lista de sus productos planeados y rumoreados, esa es la impresión que me da. Dicho todo esto, ¿qué pudo hacerse para un mejor desarrollo del universo Spider-Man de Sony? Creo que la solución está clara.
Me parece genial que Sony quiera que cada película tenga la esencia propia del director que la dirige. Que se note que X personaje está siendo usado por X director, porque el director le dé su estilo propio a la película y al personaje. Pero debe de haber un director de orquesta. Aunque cada instrumento sea tocado de forma individual, debe de haber un maestro de orquesta que se encargue de que todo suene conjuntamente, y de la forma más adecuada. No hace falta tener un Kevin Feige dirigiéndolo todo. Warner no tiene un Kevin Feige, tiene a James Gunn y a Peter Safran. Ambos son copresidentes y codirectores ejecutivos de la ahora conocida como DC Studios. Esto es así porque David Zaslav, director ejecutivo de la ahora conocida como Warner Bros. Discovery, decidió que era necesario tener un líder creativo en un papel similar al de Kevin Feige en Marvel Studios, siendo finalmente elegidos James Gunn y Peter Safran para esa labor. James Gunn supervisa el desarrollo creativo de los proyectos de DC, mientras que Peter Safran se encarga de la producción. Y eso es lo que necesitaba Sony. Alguien que se encargara de desarrollar la parte creativa del universo, es decir, las historias que se iban a contar, y alguien que se encargara de llevar adelante la producción de los proyectos. Podría ser directamente trabajo de una única persona, así como Marvel Studios tuvo a Kevin Feige como encargado de su universo todos estos años. Pero la idea de dividir la labor en dos personas, las cuales trabajen juntas para sacar adelante un universo, es mejor. Porque de esta manera quien se encarga de la parte creativa puede centrarse únicamente en esa parte, haciendo que su labor se desarrolle de forma más óptima, ocurriendo lo mismo con quien se encargue de la producción. Por ese motivo el fallo de Sony estuvo en no tener a nadie encargándose de su universo de esta manera. Está bien que quisieran que cada director les diese su toque personal a las películas. Eso es algo genial y que queda muy bien. También está genial que estuvieran abiertos a la hora de tocar varios géneros del cine en sus películas. Pero hacía falta un plan, necesitaban un mínimo de planificación. Que cada película contase una historia, al estilo del director que la dirigiera, pero que al mismo tiempo se sintiera como si cada protagonista fuese una pieza más de un mundo mucho más grande del que se ve en su propia película, cosa que a día de hoy no se siente en el universo de Sony, ya que cada proyecto se siente único, sintiéndose de una forma en la que los protagonistas parecen que no saldrán de sus películas propias, lo cual es triste si tenemos en cuenta que esto es un universo cinematográfico. Creo que la cosa hubiese cambiado mucho si Sony hubiese tenido a alguien al cargo del desarrollo de los proyectos y la producción de estos. Ya fuesen una o varias personas, Sony necesitaba que esas funciones se llevaran a cabo con dedicación. De este modo no solo se hubiesen podido contar mejores historias, también se hubiese planificado mejor los proyectos. Madame Web, una película que no entra dentro del universo, no se habría hecho. Y la película del muerto, la cual surgió por el capricho de los directivos de Sony, no se habría planteado, dándose el juego de estas dos películas a otras dos que sí aportaran al universo y se pudiesen realizar sin problemas. Por eso necesitan un líder creativo. Con alguien en ese papel, el universo se hubiese desarrollado de forma muy distinta. Dicho eso último, ¿cómo se desarrolló el universo hasta ahora? Pues quiero empezar lanzando una pregunta que me gustaría que alguien me contestara con claridad. ¿Qué es Amy Pascal en el universo Spider-Man de Sony? ¿Productora? ¿Qué dirige? ¿Es solo una representante visual de Sony para el apartado Spider-Man de la empresa? ¿O tiene voz y voto en el desarrollo del universo? Personalmente no me queda nada claro qué es esa señora, ni qué tanto decide en el universo Spider-Man de Sony. Da la impresión de que es la Kevin Feige de Sony, pero investigando un poco descubres que es productora en Hollywood, pero no se dice nada de qué cargo ostenta a día de hoy en Sony. Sí del que tenía hace unos años, pero no ahora. Y en cambio, cada vez que hay un estreno y hay que ver la cara del representante de Sony, aparece ella. Pero no tengo ni idea de qué hace o de qué se encarga en cuanto a desarrollo y construcción del universo. Y teniendo en cuenta que no veo a Amy Pascal como la encargada de desarrollar el universo, ¿quién lo hizo durante ese tiempo? Pues creo que nadie en concreto. Si buscas información sobre el universo, en entrevistas y declaraciones encontrarás que varias personas de la compañía Sony han hablado del universo y han hecho varias declaraciones. Me da la impresión de que al cargo solamente hay un grupo de directivos de Sony que le ven los beneficios a un universo cinematográfico y deciden qué proyectos hacer según ven lo que se lleva de moda o no. O lo que ellos creen que va a funcionar, pero ya está, no hay ningún plan concreto. Tan solo la intención de los directivos de una empresa de generar ingresos con un universo cinematográfico. Por ese motivo, a día de hoy, el universo Spider-Man de Sony se ha desarrollado solamente con directivos tomando decisiones de qué películas hacer según como ellos creían que serían recibidas por el público.
Por eso el universo de Sony es tan inconexo entre sí y después de 6 años, solo han conseguido acabar la trilogía de Venom y apenas han desarrollado su universo, porque el desarrollo se ha llevado a cabo de la mano de un grupo de directivos que no han buscado desarrollar o contar una historia, tan solo estrenar películas que creían que iban a tener éxito. Un grupo de directivos que solo ven datos de estreno, resultados en taquilla, beneficios y pérdidas, han sido quienes han tomado las decisiones de desarrollo sobre un universo. Personas que no tienen cariño por su producto, que solo buscan el beneficio que éste les puede dar, se han encargado de decidir sobre el desarrollo del producto. El universo de Spider-Man de Sony es un universo muerto. No porque no esté vivo en el sentido de que no hay proyectos activos desarrollándose, que no los hay, sino porque no hay cariño detrás de él. Tan solo personas que lo único que buscaban eran los beneficios de un universo cinematográfico, y no alguien que tuviera ilusión por contar una historia y trabajara en ello con cariño. Cosa que sí hizo Kevin Feige en Marvel Studios, y sí harán James Gunn y Peter Safran en DC Studios. Quiero acabar el programa comentando el trato que le dio Sony a su universo. Un año antes del estreno de Venom, cuando se estrenó Spider-Man Homecoming, Amy Pascal declaró sobre la conexión que había entre el universo de Sony y el UCM. Aunque Marvel Studios no tenía planes para Venom en el UCM, Amy Pascal pronto declaró que Sony tenía la intención de que las películas de su universo tuvieran lugar en el mismo mundo que ocurren las del universo del UCM. Eso se puede ver en una entrevista previa al estreno de Homecoming, donde entrevistaron conjuntamente a Amy Pascal y Kevin Feige. Las declaraciones de Amy Pascal fueron dirigidas a un contexto en el cual el universo del UCM y el de Sony eran el mismo, solo que cada universo ignoraría la existencia del otro, ya que los personajes no interaccionarían entre sí. Sony deseaba que esto fuese así para poder cruzar en algún momento del futuro, en una futura película, a Spider-Man y Venom, ya fuese en una película del UCM o de Sony. También querían que más personajes de su universo aparecieran en el UCM, estando también interesados en que otros personajes del UCM aparecieran también en el universo de Sony. Estas fueron las intenciones mostradas por Sony nada más debutar a Spider-Man en solitario en el UCM, mientras que su propio universo estaba por arrancar. Antes de que su propio universo arrancara con Venom, un universo que se supone que iba a salir adelante sin el personaje del Trepamuros, Sony ya dejó ver que quería tener a Spider-Man en su universo. En 2019 fue cuando saltó la polémica por el acuerdo entre Marvel y Sony. Esto fue así porque el acuerdo anterior había acabado, y debían de llegar a un nuevo acuerdo por los derechos del personaje. El acuerdo fue alcanzado. Se realizó la tercera película del Spider-Man de Holland bajo la supervisión de Feige, y el UCM por su parte se llevó los derechos del personaje para una futura aparición en una película de su universo. Antes de llegar al acuerdo, Sony declaró que no había problema en no llegar a un acuerdo con Marvel, que agradecían el trabajo de Feige durante esos años, pero que podían salir adelante por su cuenta. Declararon que Spider-Man podía desarrollarse en futuras películas de su universo el cual consistía entonces solamente de Venom, ya que ni siquiera se había estrenado Morbius. Sony no tardó en decidir que el Spider-Man de Holland pasaría a su universo. Finalmente no fue así porque ambas empresas llegaron a un acuerdo, pero podríamos decir que Sony acabó saliéndose con la suya, ya que No Way Home se centró en lo que Sony quería, el multiverso. Y a día de hoy se rumorea que la cuarta película del Spider-Man de Holland también lo hará, siendo la película que finalmente conectará el universo de Sony con el Spider-Man de Holland. Finalmente Sony habría conseguido lo que llevaba queriendo desde que el Spider-Man de Holland se revalorizó al llegar al UCM, poder relacionar al personaje con su universo, lo cual me parece muy triste. Sony ha puesto más empeño en echarle el guante al Spider-Man de Holland y llevarlo a su universo que en desarrollar su propio universo. Eso deja ver el interés real que tenía Sony a la hora de desarrollar su universo. Solo estaban interesados en los beneficios cinematográficos. Se interesaron en crear un universo cinematográfico cuando vieron los beneficios que éste les podía dar. Pero rápidamente dejaron esa idea de lado y le pusieron interés en volver a tener a Spider-Man en sus películas cuando el personaje se volvió beneficioso de nuevo. Me temo que eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el programa. Un pequeño repaso al recorrido hasta el día de hoy del universo cinematográfico de Sony. Gracias por haber estado ahí hasta el final. Espero que también estés ahí en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente, Marvelita. Hasta la próxima.